industrias culturales en su libro Dialéctica de la Ilustración, empezaron a vislumbrar lo que sería uno de los campos más dinámicos de la economía y de la cultura mundiales. Desde la mitad del siglo pasado, en que se escribieron estos dos filósofos, hasta nuestros días, las industrias culturales se han fortalecido y expandido, han sofisticado su producción, han incorporado creativamente las tecnologías y han encontrado circuitos globales de distribución de sus productos. A todo ello lo han acompañado de procesos de consumo y de apropiación cultural que han convertido sus realizaciones en partes fundamentales de la economía y la cultura globales. Eso lo dice Germán Rey en un libro del año 2009 sobre industrias culturales, y que de una u otra manera me imagino que han escuchado a lo largo del día aseveraciones en torno a lo mismo. Aprovechando el formato de foro, quisiera comentar algunos enfoques o lecturas alrededor del tema que nos convoca. No es mi deseo plantear estos enfoques a manera de contradicciones, sino como docente de gestión cultural, brindar elementos para un posible debate o por lo menos una reflexión crítica. Las distintas perspectivas tienen argumentaciones suficientes para un buen debate. Estas reflexiones las he recogido desde la observación y el acompañamiento de las prácticas de creación y sostenibilidad de empresas creativas en la Universidad de Antioquia y su Facultad de Artes. Comenzaré esta reflexión con una experiencia real. El jueves 21 de junio asistí al estreno de una obra de teatro titulada Acto número 2, escrita y dirigida por Ricardo España en las instalaciones de Acción Impro en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín. Yo regularmente voy a teatro, a cine, pues soy una persona que consume, por utilizar ese concepto, o participo de la oferta cultural de la ciudad. Este espacio, para los que no lo conocen, es una bodega adaptada para sala de teatro, en donde se entra a un hall con una especie de bar, con una barra y 4 mesas, y al fondo una sala adaptada más o menos con 40 o 50 butacas. Describo el espacio porque ese tipo de infraestructura es recurrente en otras experiencias en el contexto. La obra teatro tiene importancia para la discusión por su temática. Se trataba de una puesta en escena sobre las condiciones de los actores en la trasescena. El eslogan dice: ven y observa lo que tienen prohibido que veas en el camerino de una obra de teatro. Los roles de los personajes, el director, los actores, el técnico, las condiciones locativas, la convivencia, la financiación de la obra, la relación con el público, entre otros aspectos, fueron presentados con mucho humor. La puesta en escena se muestra el rol de director, quien está elegantemente vestido, tiene carro y permanentemente habla con un tono de tirano hacia sus actores. Los actores, muy versátiles, hicieron varios roles para la supuesta presentación que parecía ser una obra infantil. Pues nosotros no veíamos la tal obra porque en la puesta en escena era la trasescena, ¿cierto? Eran los camerinos. Por su parte, los actores muestran su lado humano, las crisis, sus identidades sexuales y hasta una especie de promiscuidad sexual. Consumían drogas, alcohol, todo ello en medio de muchas escenas divertidas que se esforzaron por mostrar mucha informalidad e improvisación en este camerino. El conflicto del drama es planteado con unas aparentes características cotidianas. Los actores, con cierto sarcasmo, repetían permanentemente algo así: no nos importa cuánto público haya en la sala, lo importante es hacer arte. Paradójicamente, de esa supuesta obra era la última presentación de la temporada, y esa noche había más gente que de costumbre, tenían 82 espectadores. Esa misma tarde, uno de los actores, antes de llegar a la sala, se cortó un dedo trabajando en una litografía. Aún así, actuó con 19 dedos. Y el pedazo de dedo índice lo pusieron en un vaso con hielo para ir a urgencias después de la función. Esta radiografía humorística debe las realidades en un sector autodenominado industria cultural, soportado por la informalidad y la improvisación. Me pregunto, ¿cómo son los procesos de gestión humana en esta industria? ¿Cómo es la seguridad social de estos artistas y de esta industria? ¿Cuál es el régimen de contratación? ¿Es acorde a la ley? ¿Cómo es el proceso de vinculación, periodo de prueba? ¿Qué tal los salarios? ¿Por qué los profesionales del arte que trabajan en esta industria tienen la necesidad de recurrir a otras fuentes de financiación para sostener su profesión? Seguimos. En medio del texto, en la obra, mencionaron que no querían dedicarse al teatro comercial. Interpreté que lo veían como una opción fácil. También mencionaron que esperaban ganarse una beca para sacar adelante todos sus sueños.
Tanto en el teatro comercial como lo de la beca, gracias, era parte del libreto. Es importante resaltar que ambas opciones sostienen a varios de los grupos, entre comillas, exitosos del sector teatral de nuestro contexto. En los corredores de la Facultad de Artes donde trabajo y en los cursos de gestión cultural, los estudiantes ven a esta organización, Acción Impro, como una de las mecas o de las metas de la industria cultural de la ciudad. Aún así, como espectador, en un estreno al que solo asistimos 8 personas, de las cuales había 3 cortesías, 3 estudiantes de colegio que se retiraron a media obra, mi amiga y yo, pude constatar que el asunto tratado así como mero negocio no es para nada rentable. Al final, los actores muy sonrientes salen al hall y esperan. Recibieron 2 o 3 saludos y 3 abrazos lánguidos de las cortesías. Pasa, por favor. Pasa. Dale. Esa experiencia se repite casi a diario en nuestras salas de teatro, donde la informalidad del sector, la fragilidad de la gestión humana, las dificultades financieras y la falta de sponsors o patrocinadores es absolutamente evidente. Entonces, ¿de qué industria estamos hablando? Fui profesor de varios de esos actores que se presentaron aquella noche, como les digo, de músicos, artistas plásticos y artesanos por más de 10 años. En estos años los he motivado para que lean las posibilidades del contexto, igual que lo que vimos en la conferencia, no de Diego, sino en la anterior, para que miren las alternativas, hagan segmentación de mercado, amplíen sus públicos, a trabajar en red, hacer brochures, formalizar propuestas, formular proyectos, presentarse convocatorias, licitaciones. He acompañado la conformación y constitución de decenas de organizaciones. Sigo en esa lucha, pues el sistema capitalista es muy fuerte y requiere que desde adentro se planteen cosas nuevas y propuestas para los ciudadanos. Dale. Déjame ahí. Pero este sistema capitalista, la mayoría de veces influye muy cruelmente en la vocación y la expresión artística, pues parece ser que lo que no le es útil no se puede sostener. En síntesis, se caen 3 elementos muy institucionalizados por el modelo globalizado o neoliberal: el consumo, la mercantilización y el asistencialismo. Posición 1. Esta posición 1 es una reflexión alrededor de la mirada optimista de creación de empresas culturales. Desde esta posición es relevante hacerse preguntas a qué cultura se refiere y para quiénes está dirigida la cultura, ¿cierto? El desarrollo de empresas culturales y creativas. El fin de las empresas culturales, esta es la visión optimista, no es la generación de riquezas. Ningún teórico que trabaje en empresas culturales o creativas considera que el fin de la empresa es generar plusvalía o generar ganancias, sino que es la ampliación de audiencias o públicos. Manuel Cuadrado asegura eso permanentemente en sus textos de marketing cultural y artístico. Tony Puig fortalece esa idea aduciendo que toda propuesta empresarial o toda oferta artístico-cultural que se presente al público debe partir de una idea contundente, que sea movilizadora y atractiva. Dale. Si la organización o la propuesta empresarial no tienen una pregunta para la vida, una postura para la ciudadanía que le genera identidad, no tendrá un valor diferenciador y su nombre o marca se desvanecerá en la rutina. En nuestro medio creamos muchas empresas con propuestas muy repetitivas. Estamos creando y proponiendo servicios que nada tienen de original, lo que aunado una falta absoluta de estudios serios, estadísticos, de impacto y de información confiable, llevan rápidamente a la inanición económica y al fracaso. Muchas organizaciones para la cultura son esquizas, pues no alcanzan a comprender qué quieren o por qué hacen lo que hacen. Otras son propuestas para la cultura del supermercado, un poco de todo y para todos. Los modelos de gestión de negocios están basados en el activismo y no en la reflexión. La mayoría casi absoluta de los servicios artísticos de la cultura son iguales, la copia abunda. Si el método X le funciona a Y, volvámoslo modelo y repitámoslo, más de lo mismo, dicen los clientes, y como consecuencia la monotonía.
De veras, después de mirar las propuestas de emprendimiento cultural de los últimos 5 años, se puede asegurar que hemos perdido la frescura, casi todos de una oficialidad tan previsible, los mismos modelos que le funcionaron a nuestros profesores, o la imposibilidad de hacer relevos generacionales en sectores artísticos e institucionales, vuelven la cosa más monótona día a día. Por esta razón, aprovecho este espacio y quiero invitar a que todo se someta a una revisión, pues el gran dios de la globalización financiera instaló hace rato el sistema capitalista en nuestra sociedad. Hasta la educación y la salud están en venta y, por supuesto, ¿cómo no lo va a estar la cultura? El huracán neoliberal invade museos, auditorios, colegios, compañías de teatro, etc. Seamos simplistas, debemos estar informados. Quisiera recomendar desde esta posición los siguientes 3 elementos, los cuales han sido tratados ampliamente en otros escenarios e incluso en esta misma reunión. El primero, evitemos los estereotipos. Es muy importante que nuestras propuestas permitan debatir, que nuestra posición sea clara. Debemos tomar posición frente a los ciudadanos, evitar apostar a la industria de la superficialidad que narcotiza a los ciudadanos, comprender que somos una inmensa y creciente minoría. Últimamente la oferta cultural está infestada a ese imperio norteamericano, derivados, mercantilismos. El dinero nunca puede ser el fin de una propuesta de industria cultural, el dinero siempre debe ser el medio. Segundo, organizarse alrededor de la sociedad civil, no tener clientes. Nosotros en la industria cultural no debemos tener clientes sino cómplices. Metamos a los ciudadanos a la empresa, imitemos a las pequeñas organizaciones de los barrios en las que todo se hace confundido con la gente. Continuar con la creatividad individual y colectiva, menos participación, más complicidad. Y abrámonos a la creatividad e innovación local, seamos raros, equivoquémonos, descubramos talentos, grupos con ideas. La cultura debe ser mestiza, latina, colombiana, local, auténtica. Segundo, esta visión optimista pero crítica de las organizaciones y empresas culturales como parte de la industria surge de la reflexión dada por el reacomodamiento global, la posición geopolítica que generó la apertura de mercados y el acceso a la información en tiempo real. Con los tratados de libre comercio y la popularización de las tecnologías se transformaron las costumbres de casi la totalidad de los habitantes del globo, y esto ha desencadenado que en la última década se mire a la cultura, o mejor dicho, a la administración y mercadeo de bienes y servicios simbólicos como generadora de plusvalía, empleo y bienes y servicios de las llamadas industrias culturales y creativas, o content industries, como les dicen los gringos, industrias de contenido. Las industrias culturales y creativas tienen desarrollos económicos formales, informales y hasta ilegales en algunos sectores. Cuando digo ilegales es que el establecimiento muchas veces pasa por la vista gorda, por así decirlo, muchos de los elementos alrededor de la declaración de impuestos y cosas por el estilo, porque realmente donde asumamos eso con el rigor que tiene la norma, pues seríamos menos viables y menos sostenibles aún. Estas industrias han establecido metodologías para intervenir y organizar la oferta y la demanda de bienes simbólicos en las distintas etapas de la intervención del sector cultura. En ese sentido, el sector cultural comprende un conjunto de unidades productoras de bienes y servicios culturales, incluidos micro, medianas, pequeñas y grandes empresas, ya sea de capital privado o bienes gubernamentales, cuyo insumo principal es la creatividad. Una de las principales características de la economía cultural o de la economía basada en la creatividad es su doble valoración, pues cada producto final o intermedio es considerado como la materialización de las tradiciones y costumbres, y además genera una serie de externalidades positivas para la sociedad en su conjunto. Simultáneamente, el proceso de valoración económica toma en cuenta una serie de variables tales como el valor agregado, la generación de empleos, el flujo comercial, el intercambio internacional y apoyo a otros sectores productivos. Esta parte, pues, como la hemos escuchado, es importante entender que yo no estoy satanizando aquí la industria cultural. En esta primera posición los invito, es que hay que ser un toque y un poco más creativos alrededor de las propuestas. De hecho, Francisco Piñón y muchas personas pues reconocidas como el campo de la cultura y en América Latina dice:
La gestión cultural es sin duda un campo emergente con gran fuerza dinámica, tanto desde la óptica favorecedora de la cohesión y el desarrollo de las sociedades, como desde la perspectiva de la cultura como generadora de riqueza y empleo. Ciertos conceptos acuñados en los últimos años, controvertidos en algunos casos, como los derechos culturales y la gestión de la diversidad cultural, o la cultura da trabajo, pues en fin, esto no tendría sentido si no lo dijera.